Bien, una serie que nos ha inquietado, pero que sin duda alguna el Señor ha estado trabajando en nuestro corazón, en estos corazones de pequeños Jonás, ¿verdad? Creo que nos hemos identificado tanto con el profeta que quizás algunos nos vamos a cambiar el nombre. O quizás no es necesario cambiarnos el nombre porque la naturaleza continúa, ¿verdad? Pero vamos a estar allí en Jonás capítulo 4, versículos 9 al 11. Y hoy concluiremos esta serie de contra su voluntad. Y al concluirla, veremos cómo el Señor seguirá hablando a nuestros corazones. Quiero recordar que hoy estamos en un tiempo de ayuno y oración, por eso nuestro tiempo de palabra también será dividido en dos partes, intercedido por un tiempo de oración. ¿Está bien? Entonces, para que lo tengamos muy en mente. Jonás capítulo 4, versículos 9 al 11. ¿Todos estamos allí? Eso. A mí todavía me tiemblan las piernas, pero podemos ponernos de pie. Si usted ve a alguien que está por allí sin ubicar esta porción de la escritura, quiero invitarle a que le comparta la Biblia para que juntos leamos. Dice la palabra del Señor: entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta porque la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas y que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tenemos el privilegio, Señor, de concluir esta serie, pero no de concluir el estudio de tu palabra, Señor. Ha sido un paso bello por Jonás, Señor, y ha sido lindo escuchar tu voz para nosotros. Por causa de la planta. Y pareciera ser que no hay mucho sentido afligirse por una planta, pero es entendible y podemos ver en Jonás, logramos ver en Jonás que aunque es un hijo del Señor, un siervo del Señor, encontramos a Jonás luchando con dos naturalezas. Su naturaleza pecaminosa, esa que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, esa que no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo en su plan divino. Pero su naturaleza de nuevo hombre, de siervo, donde desea servir al Señor, donde ama al Señor y desea servirle, desea estar dispuesto allí delante del Señor. En muchas ocasiones se nos ha presentado un evangelio un poco, ¿cómo lo digo?, triunfalista. Un evangelio donde nos convertimos y no vivimos más dificultades. Un evangelio donde vienes y crees en el Señor y tu vida se convierte en color de rosa. Y cuando entonces nos convertimos y llevamos años de ser creyentes, ya empezamos a entender que las cosas no son así. Que aunque estamos en el Señor, vivimos dificultades, vivimos dolores, vivimos tristezas y a veces hasta enfados y enojos con el Señor.
Pablo demuestra la lucha entre las dos naturalezas en Gálatas, pero también en Efesios. Y él habla del viejo hombre con el que lucha. Él lucha con el viejo hombre, pero también habla del nuevo hombre, el que ha nacido al creer en Cristo Jesús. Y este aspecto es el que realmente se está percibiendo en Jonás. Jonás no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Jonás lucha con que esa sea o haga parte de lo que está sucediendo, haga parte del plan divino y perfecto de Dios. Pero aún así, él sigue amando y sigue estando delante del Señor. Y eso no es algo para justificar a Jonás. No tiene que ver con justificar al profeta. Más bien muestra el carácter de nuestro Dios, un carácter apacible, un carácter tierno, un carácter paciente. Dios conoce, y conociendo el corazón de Jonás, conociendo nuestros corazones, Dios aún permanece, continúa atendiendo y tendiendo la mano a su hijo rebelde. Dios extiende su mano a Jonás para guiarle, para transformarlo, para seducirlo en su amor, para transformarlo más al carácter de Cristo Jesús. Dios usa una estrategia de amor entrañable con el que quiere llevar a su hijo ciego espiritualmente a que realmente entienda cuál es el propósito que él tiene. Y realmente, si nosotros vemos esta porción, podríamos entender que Jonás está encarnando y está anticipando la parábola del hijo pródigo. Jonás se anticipa a esa parábola de Jesús, porque él es el hermano mayor de los ninivitas que se enoja porque Dios extiende como Padre soberano misericordia para unos desorganizados. Aquí se anticipa esa enseñanza del Señor en Lucas 15. Pero el Señor sigue acercándose a Jonás con una estrategia de razón y lógica. Y lo vamos a ver desarrollado más adelante. Pero la pregunta y la respuesta de Jonás son bien particulares, son bien interesantes. Y quizás podríamos decir que la respuesta de Jonás aflora, muestra las emociones que él está viviendo en este momento. Pero debemos entender muy bien la respuesta de Jonás, porque quedarnos con la respuesta emocional de Jonás o caprichosa de Jonás podría no ser fiel a la interpretación bíblica, podría no ser fiel a la interpretación de cómo podríamos entender esa respuesta de Jonás. Jonás nos está señalando a Moisés, Jonás nos señala a Pablo, pero también Jonás nos señala finalmente a nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo está señalándolos. ¿Usted recuerda qué era lo que representaba para Jonás la planta? ¿Qué era lo que era la ilustración de qué? De Israel. Gracias, Olguita. La planta representaba para Jonás a Israel. Un Israel que iba creciendo y que se iba haciendo más grande en el cuidado del Señor. Que el Señor le daba crecimiento. Pero si Israel es la planta, si la planta es la ilustración de Israel, entonces el gusano ¿a quién ilustra? A Asiria. Porque años después veríamos que el Señor utilizaría a Asiria para castigar a Israel por ser un pueblo de idolatría. Y encontramos entonces que la tristeza, que la primera alegría que inunda el corazón de Jonás tiene que ver al ver crecer la planta y al mirar o al ver a Israel creciendo y siendo frondoso. Pero después el enojo, o más que el enojo, la tristeza, la aflicción de Jonás tiene que ver cuando ve que
que el Señor mismo en su propósito ha salvado a gentiles, a un pueblo que no lo conocía, y que utilizará a ese pueblo para corregir a Israel, para marchitar a Israel. Ahora Jonás está entristecido, y vea que su tristeza no es cualquier tristeza. ¿Qué tanto está triste Jonás? Hasta la muerte. Está entristecido hasta la muerte. Dios utilizaría a Asiria para que Israel llegara a su fin, pero no solo para aplastar a Israel. Y ustedes pueden leer esto en sus casas. Oseas 9:15 al 10:1 muestra cómo el Señor ha preparado a Siria para darle una lección a Israel. Isaías en el capítulo 10 versículos 5 y 6 también muestra esto. Y en el capítulo 7 versículos 18 y 20, y en el capítulo 30 versículos 31, el Señor está mostrando cómo desde antes Él está orquestando todo un plan para poner en cintura a Israel. Y entonces Jonás se aflige, llora, porque él está conociendo de manera anticipada lo que pasará con su amado pueblo, con el amor de sus entrañas, con aquellos donde empezó su ministerio profético. Encontramos más tarde al Señor Jesús en Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44. Vamos a ver si aparecen allí en pantalla. Vemos al Señor Jesús llorando por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no ha identificado, no entendió el tiempo de la visitación, el tiempo en el que el Señor Jesús vendría para salvarles. Entonces Jonás está siendo un tipo de Jesús. Está llorando por Israel, cosa que en Lucas está haciendo el Señor Jesús. Llora por Israel. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, dice Lucas. Siguiente. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación, dice el Señor. Jonás está encarnando lo que posteriormente diría el Señor Jesús. Pero allí en Romanos también Pablo hizo esa misma afirmación. Es decir, Jonás está representando también a Pablo cuando Pablo manifiesta también su profunda tristeza al ver el pueblo de Israel en un pueblo hecho o reducido a escombros. Romanos capítulo 9 versículos 1 al 4. Digo a la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y dolor y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación, sí, la ley y el culto y las promesas. Encontramos a Pablo entristecido allí, también siendo Jonás alguien que se anticipa a este dolor.
Bourne, un estudioso de la Escritura, dice y afirma que Jonás fue el profeta a los gentiles y Pablo fue el profeta a los, que Jonás fue un profeta a los gentiles y Pablo fue apóstol a los gentiles. Y los dos, siendo de origen hebreo, pasaron por la prueba de ver cómo sus ministerios prosperaban en perjuicio de sus pueblos. Tanto la conversión de los gentiles como la ilustración anticipada resulta para Jonás algo demasiado abrumador. Resulta para Jonás algo desconsolador. Resulta para el profeta algo que prefería morirse antes de ver que estos privilegios divinos se apartaran del pueblo de Israel. Porque no se trataba solo de que Asiria llegara a conquistar a Israel. Se trataba de que con esto se terminaba el trato exclusivo de Dios para con el pueblo de Israel, porque ahora insertaría un pueblo gentil que sería también su pueblo, que sería también nación santa, que también sería un pueblo escogido por Dios. Jonás es consciente que lo que está sucediendo aquí ahora le está dejando a él y a todo su pueblo casi que en ridículo, porque ahora los gentiles, ahora nosotros disfrutaríamos de ser hijos de Dios. Moisés, en el capítulo 32 de Éxodo, versículos 31 y 32, señala que él deseaba que su nombre fuera quitado del libro de Dios cuando vio que el pueblo estaba pecando en contra de Dios y que eso merecía castigo. Es decir, Jonás está encontrando una cantidad, está resumiendo toda una teología bíblica de ver cómo se duele, de ver el lloro y el llanto por lo que pasa con una nación que, siendo el pueblo de Dios, está lejos de Dios. Entonces, la respuesta de Jonás tiene mucho sentido. La respuesta de Jonás es un dolor profundo al ver cómo sus hermanos serán destruidos por no ir conforme a la voluntad de Dios. Quisiera que por un momento tú y yo tuviéramos un momento para orar. Y al orar podamos confesar hoy nuestro enojo, nuestro dolor, nuestra aflicción delante del Señor. Que al orar tú y yo tengamos la oportunidad de decirle al Señor: esto me cuesta, Señor. Esto me duele. Esto no me gusta. Porque el Señor está ahí al lado nuestro para escuchar nuestra respuesta a su pregunta. El Señor está ahí al lado nuestro para atender nuestro dolor. Que oremos aceptando que el Señor, en su ternura y misericordia, nos va a pastorear. Que aceptemos que Él se acerca con paciencia para estar a nuestro lado, para abrazarnos en medio de los sentimientos adversos. Que al orar podamos responder al Señor lo que Él hoy nos está preguntando. ¿Tienes acaso, Juan, Andrés, Pepito, Lady, Graciela, tienes acaso hoy razón para enojarte, para entristecerte o para dolerte? Por un momento, cierra tus ojos delante del Señor y preséntate delante de Él. Quizás sea el momento para confesar, o sea el momento para reconocer
para aceptar que en medio del dolor el Señor ha estado allí. Señor, aquí estamos, y sin ser muy distintos a Jonás, Señor, hoy tendríamos que confesar nuestro dolor, nuestra tristeza, pero tendríamos que aceptar, Señor, que tú has estado tierna, misericordiosa y pacientemente a nuestro lado, Señor. Quizás escuchando nuestra pataleta, quizás escuchando, Señor, dolores que sencillamente tienen que ver, Señor, con caprichos. Pero, Señor, hoy también ponemos la tristeza que produce, Señor, ver nuestra nación como está, Señor. Nos entristece, Señor, saber que adolescentes, Señor, planean matar a otros adolescentes. Nos entristece saber que jóvenes, Señor, son utilizados, instrumentalizados, Señor, para la guerra, para el odio. Nos entristece saber, Señor, que aún en medio de la iglesia, Señor, quizás nos miramos con arrogancia. Nos entristece, Señor, en nuestro corazón, en muchas ocasiones, la soledad en la que vivimos. Entristece, Señor, en nuestro corazón, en muchas ocasiones, quizás quedarnos en silencio frente a la tristeza que llevamos, Señor, porque no confiamos. Nos entristece, Señor, ver cómo en medio de la comunidad, Señor, del encuentro, nos levantamos para estar unos contra otros, Señor. Porque quizás no entendemos el tiempo. Porque quizás no comprendemos, Señor, que ha llegado la hora. Señor, mira hoy nuestro corazón, Señor. Mira hoy, Señor, aquello que nos ha enojado profundamente. Quizás eso que no tiene que ver con la justicia de tu palabra, Señor. Quizás que no tiene que ver con la verdad. Señor, por favor, permanece a nuestro lado pastoreando nuestro corazón. Que en medio de nuestro enojo, Señor, que en medio de nuestras emociones desordenadas y quizás de la mala forma de expresarlas, Señor, podamos entender y aceptar que tú estás a nuestro lado, que tú estás cuidando, que tú estás respondiendo, Señor. Padre, aquí estamos con dolor quizás por lo que vivimos en nuestros trabajos o familia, con tristeza, con aflicción, Señor, por lo que tenemos que soportar. Pero rogamos, Señor, que tú obres
que tú te glorifiques, que tú, Señor, te muestres y que al final, Señor, todo lo que vivimos sea orquestado para darte gloria y honra a ti, Señor. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y respondemos a tu pregunta, Señor. Respondemos en confianza, en saber, Señor, que todo está en tu mano, que no hay nada que se escape a tu voluntad, que tú, Señor, estás supervisando, Señor, nuestros días y nuestros tiempos. Por eso rogamos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad. Obra, Señor, en nuestras vidas conforme a lo que tienes tú establecido, Señor. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos esta segunda parte de la predicación este segundo punto que está en el versículo 10 y versículo 11. Y es que el Señor en su amor entrañable está llevando a Jonás al lugar correcto, a poner su amor entrañable en el lugar correcto. El Señor se dirige a Jonás, versículo 10 y 11. Y se dirige a él para llevarlo hacia el lugar correcto. Esta segunda sección enmarca el discurso divino de conclusión. No concluye Jonás con su diálogo o con sus preguntas o quizás con su enfado. Concluye el Señor esta parte y lo concluye con un discurso divino en el que está o en el que podríamos ver que es el clímax de toda la narración. Se termina esta porción de la escritura con un razonamiento lógico de parte del Señor que guía a Jonás a entender lo que él ha hecho en su plan salvífico. Estos dos últimos versículos del libro nos muestran cómo con atención deberíamos nosotros reaccionar ante la pregunta del Señor. Y lo primero que encontramos allí es un contraste. ¿Sí lo logra ver? Versículo 10 dice: entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y que en una noche pereció. Y yo no he de apiadarme, o no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también animales. El contraste está en que le pregunta el Señor a Jonás. Vea que nuevamente no viene con reproche, y lejos de ser un texto que señala a Jonás como el malo, lejos de ser una porción en el que se intenta ridiculizar a Jonás, el Señor sigue sentado a su lado, haciéndole entender a Jonás con preguntas. Vea que el coach ya estaba planteado de parte del Señor. Lo está conduciendo con preguntas. Las preguntas le ayudan a Jonás a comprender realmente cuál es su lugar. La primera, ese contraste que se da, la piedad. Y vea cómo se presenta la piedad. La piedad de Jonás versus la piedad del Señor. La piedad de Jonás está situada ¿en dónde? En la planta, en la mata, que no tuvo que darle nada para hacerla crecer, dice el Señor. Y la piedad del Señor está con 120,000 más muchos animales, porque ni siquiera quizás si Jonás fuera muy ecológico tendría que haberse apiadado por lo menos de los animales. Y el Señor le está mostrando que ni siquiera su piedad se extiende para los animales que están en Nínive. El Señor, cuando piensa en Nínive, piensa y ve toda su creación,
todas sus criaturas de manera igual. El Señor no está haciendo distinción entre el pueblo elegido de Ur de los Caldeos. El Señor está viendo a Nínive en la misma categoría que Israel. Y lo mira con misericordia. Lo mira allí con compasión, con piedad. Pero esa palabrita que se repite allí, esa piedad, o que en otras traducciones se traduce como compasión, debe entenderse como afligirse, entristecerse o sentir amor entrañable. Es decir, en la primera sección vimos que el enojo de Jonás es una tristeza o una aflicción. Ahora vemos que la piedad del Señor y la piedad de Jonás son también una forma de verse afligidos, entristecidos o con un amor entrañable. Si lo pusiéramos en estos términos, el Señor estaría diciéndole: tú tienes amor entrañable por una planta que no te costó hacerle nada. No he de tener yo amor entrañable por los que sí formé y creé. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué debería ser distinto el amor entrañable del Señor? El mismo amor entrañable que llevó al Señor a rescatar a Jonás y a darle un nuevo lugar en su plan divino, es el mismo amor entrañable con el que abraza a Nínive y los salva y les da redención. El amor entrañable del Señor no tiene favoritismos. El amor entrañable del Señor tiene que ver con lo que Él mismo está haciendo. Estos versos no se deben ver como una reprimenda de parte del Señor para Jonás. La mejor forma de ver estos versículos 10 y 11 del capítulo 4 es que el Señor se está poniendo al lado y quizás hasta se identifica con el dolor de Jonás. Si Jonás puede sentir dolor por lo que solo puede ser una forma de ilustrar a Israel, cuánto más dolor siente el Señor por sus criaturas. Cuánto más dolor siente el Señor por aquellos que ha creado. Cuánto más se apiadará el Señor por aquellos que van camino a la destrucción. Cuánto más se dolerá el Señor por aquellos que persisten en hacer la maldad. Cuánto más llorará el Señor de tristeza al ver que sus criaturas se alejan de su plan perfecto y hermoso. Lejos de un regaño o reproche, a través de la planta, Dios le dice a Jonás, le está haciendo entender a Jonás que el destino de Israel también le duele a Dios. Que lo que le ha de pasar a Israel causa lloro en el corazón del Señor. Porque es distinto ver al Señor como aquel que está allí en su trono, esperando a que uno de sus hijos peque para darle castigo. Es distinto ver que el Señor se entristece en su corazón cada vez que nosotros vamos en contravía del propósito mismo del Señor para nosotros. El Señor se entristece al ver cómo como nación nos estamos yendo hacia el lado contrario de lo que el Señor ha deseado para nosotros. La ternura, la cercanía toma sentido aquí, puesto que no solo Dios entiende lo que está pasando con el profeta, sino que también se identifica con él. Dios guía a Jonás para que se dé cuenta y razone lógicamente en lo que está pasando en él al ver a Israel cómo se iba a perder. Pero Dios mismo utiliza a Jonás para que entienda que el amor del Señor es más grande
y acoge a miles y miles, aun cuando no son israelitas. Este es el final, y no se registra una respuesta de Jonás. No se dice nada más. Ese final termina con el discurso divino del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, y con una respuesta abierta para que tú y yo respondamos, para que tú y yo nos identifiquemos con Jonás. Jonás revela algo de nuestros apegos emocionales. Jonás revela que normalmente nosotros nos apegamos emocionalmente a algo que nos brinda un servicio. ¿Cuánto apego usted tiene a su celular? ¿Cuánto se entristecería si su celular deja de funcionarle o se le pierde? Esos son los apegos emocionales que nos muestra Jonás. Esos apegos a ciertas cosas que nos brindan algún servicio. ¿Cuánto nos apegamos a nuestros autos? ¿Cuánto nos apegamos a nuestros hogares? Y en los apegos emocionales que está mostrando Jonás es a algo que no ha tenido que sufrir ni hacerlo crecer. Quizás usted dice, no, pero me costó una cantidad el celular. Amados, nuestros apegos emocionales normalmente son involuntarios. Nuestros apegos emocionales normalmente no son planeados. Nos apegamos a nuestras cosas involuntariamente y empezamos a tomarle un cariño y una relevancia a nuestras cosas involuntariamente. Pero vea cómo el Señor, de manera voluntaria, entrega su corazón al pueblo. Él decidió amar a Jonás. Él decidió amar a Israel. El Señor decidió entregar su corazón a Israel. El Señor decidió amar a Nínive. Y en Nínive representados todas las lenguas, todas las naciones del mundo. El Señor decidió amar a este mundo en Cristo Jesús. Dios decidió entregar su corazón. Dios decidió amarle nuevamente en medio de todo lo que se hace. Hoy nosotros podemos ser los Jonás de esta narración. Nosotros podemos llegar a ser los ninivitas de esta narración. Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos, los brazos de nuestro amado Señor está con el corazón y con el amor entrañable, esperándonos regresar hacia Él. El Señor hoy ha entregado su corazón para ganar nuestro corazón, para ganar nuestras vidas para Él. Hoy podemos decir que Cristo es el Jonás que llora por su pueblo. Podemos decir que Cristo es aquel que se compadece por su pueblo. Cristo es el que siente dolor al ver que su pueblo está en religiosidad radical. Cristo es el que llora al ver a su pueblo con una ceguera espiritual, que no distingue entre derecha ni izquierda. No quiere decir que estos 120,000 personas eran analfabetas y testarudos. Quiere decir que estas 120,000 personas están esperando el favor de Dios porque están cegados espiritualmente. Pero eso no solo pasa con Nínive. Con Israel está cegado religiosamente. Y el Señor está abriendo sus brazos para recibirlos. Cristo Jesús es quien llora hoy por las familias de su pueblo que optan por el divorcio. Cristo Jesús
es quien llora hoy por la crianza emocional, una crianza con maltrato o con juicio. Cristo Jesús es el que llora hoy por los trabajadores de su pueblo, que hablan mal los unos de los otros. Cristo Jesús es el que llora hoy por la mentira con la que queremos ganar favor los unos sobre los otros. Cristo Jesús es el que llora hoy cuando se oculta la maldad y se habla de la maldad para quedar bien. Jesús llora hoy por los jóvenes de su pueblo, aquellos que están confundidos y que se dejan llevar por las corrientes de este mundo. Cristo Jesús llora hoy por aquellos que han decidido adoptar prácticas personales y grupales, privadas y públicas, que dejan ver solo su ceguera espiritual. Cristo Jesús llora hoy por la falta de entendimiento de la palabra del Señor. Jesús llora hoy por su iglesia, quien tiende a tener una autocompasión, una autoconmiseración. Jesús llora hoy por su iglesia al encontrar la autojustificación que reduce el evangelio a solo una práctica religiosa dominical. Jesús llora hoy por su iglesia que no evangeliza, que no discipula. Jesús llora hoy por su iglesia y entrega su corazón voluntariamente a su iglesia para verla venir arrepentida, con una fe sólida en Cristo, con una fe sólida en la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús es el mejor Jonás de la historia, y Jesús llora hoy por tu corazón y por mi corazón, cuando nuestro amor entrañable no está en el lugar correcto. Ahora, amados, para orar, vayamos a orar y oremos en gratitud, porque Dios se está identificando con nosotros, porque Dios entiende nuestra preocupación, porque Dios entiende nuestros sueños, porque Dios entiende nuestros anhelos, porque Dios encaminará conforme a su voluntad nuestras vidas. Identifiquémonos y reflejemos a Jesús. Estos son los motivos por los cuales estaremos orando en este momento. Que Él en su amor nos dé ese mismo amor para amar a los demás. Que Él nos dé un corazón para perdonar. Que nos dé ese corazón de Cristo Jesús para que realmente podamos perdonar a quienes nos ofenden. Que el Señor nos deje ser sus manos para levantar a todos aquellos que están cansados de este caminar. Que nosotros podamos ser los ojos y la voz del Señor en medio de un mundo que no le conoce. ¿Y qué tal si nos unimos por filas y vamos a levantar oración delante del Señor en estos dos puntos? Gratitud, porque el Señor se identifica y conoce nuestro corazón, pero también para que nosotros podamos reflejar a Jesús, para que podamos reflejar su amor, su corazón de perdón, para que podamos ser las manos del Señor. Vamos a unirnos por filas, vamos a unirnos. Y allí en filas vamos a orar en gratitud y vamos a orar para ser quienes reflejamos al Señor. Señor, tú que eres el Dios del cielo y de la tierra, tú que eres soberano por sobre todas las cosas, tú, Señor, quien mentorea,
cada una de las vidas en este mundo. Padre, gracias. Gracias porque hoy, Señor, más que señalarnos, más que juzgarnos, más que reprendernos, hoy, Señor, te haces a nuestro lado para caminar con nosotros en medio de lo que vivimos. Señor, gracias por identificarte con nuestros dolores. Gracias por identificarte con nuestra tristeza. Pero gracias, Señor, por redefinir, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor, por traernos para inclinarnos en humildad delante de ti, Señor, para reconocer nuestro corazón. Gracias, Señor, porque con voz tierna, con amor entrañable, Señor, tú has venido para hablarnos, para invitarnos, para guiarnos hacia ti. Gracias, Señor, porque tú conoces todo lo que, Señor, nos aflige. Gracias porque tú sabes, Señor, en nuestros diferentes roles y en nuestras diferentes relaciones, todo, Señor, lo que entristece nuestro ser. Y gracias, Señor Jesús, por llorar por nuestra nación. Gracias por llorar por mí, por afligirte por mí, por nosotros, Señor. Gracias porque no te es indiferente. Gracias porque no eres indolente ante nuestro dolor. Gracias porque estás consolando, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces cómo está hoy una familia, Señor. Una familia que representa a miles que viven las mismas circunstancias, a miles de familias, Señor, que hoy la preocupación ha llegado a sus hogares, que hoy el dolor, que hoy el duelo llega a sus hogares. Señor, tú sabes quizás el enojo que hay en familias, Señor, que ven como injusto lo que sucede. Señor, y esto no se trata de un partido político. Esto no tiene que ver con una derecha, izquierda, centro. Señor, esto tiene que ver con el dolor que a ti te duele. Señor, permítenos dolernos con lo que a ti te duele, Señor. Permite que nuestro corazón se entristezca con lo que a ti, Señor, te pone triste. Permítenos verte, Señor, como aquel Padre compasivo que en Cristo Jesús trajo libertad. Permítenos verte como el Padre amoroso que en Cristo Jesús trajo salvación. Señor, permítenos ser quienes extienden, Señor, sus oraciones para cubrir a miles, Señor, que hoy están ciegos y no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Tú, Señor, conoces cuántos en nuestras familias están así. Tú conoces cuántos, Señor, dentro de nuestros círculos de amigos, dentro de nuestros compañeros, Señor, están sin consuelo, perdidos, Señor. Permítenos ser, Señor, quienes extienden sus brazos para abrazar a aquellos que se duelen, Señor. Permítenos ser tu voz para traer, Señor, confianza, certeza de que tú estás presente, Señor. Que no eres un Dios que ha creado y se ha apartado.
que eres un Dios que vive en medio de nuestras realidades. Señor, que hoy podamos tener la certeza que realmente te alegra, Señor, cuando tus hijos se arrepienten. Cuando nosotros, Señor, dejamos de lado la religiosidad para mirarte a ti, Señor, cara a cara, para responder, Señor, a ti en adoración y en exaltación, para responder a ti, Señor, con vidas íntegras, santas, para responder a ti, Señor, en confianza al saber, Señor, que estás santificando nuestras vidas, nuestras familias. Usa, Señor, a mis hermanos y a este tu siervo, Señor, para la extensión de tu reino. Úsanos, Señor, para reflejarte más a ti. Úsanos, Señor, para mostrar quién es Cristo Jesús. Que nuestras vidas, Señor, donde sea que estemos, Señor, siempre estén entendiendo tu voluntad y aceptando tu voluntad. Gracias, Señor, por Jonás. Gracias porque tu palabra es un espejo para nosotros. Y rogamos, Señor, que sigas obrando como obraste en la vida de Jonás. Asimismo, Señor, obres en nuestras vidas. Asimismo, obres en nuestros matrimonios. Asimismo, obres, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros tiempos. Asimismo, obres, Señor, en esta tu iglesia. Que no seamos nosotros, sino que seas tú. Que no nos veamos nosotros, Señor, sino que sea visible y perceptible Cristo. Que a Cristo sea toda la gloria y la honra. Amén.